Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Hola hermanas, Dios les bendiga. Agradeciendo siempre al Señor por un día más, por darnos la oportunidad de estar en este grupo y de poder compartir de la palabra de Dios, seguir compartiendo del libro de Salmos. Yo te animo a que leas cada capítulo, cada versículo. El tiempo que tenemos es un poco breve, pero la idea es edificarnos, la idea es crecer en la palabra. Yo estoy muy contento de estar llevando este libro y me está edificando. La palabra de Dios es así, nos edifica, nos ayuda a tener un crecimiento, y yo quiero animarles a eso, hermanas, que todos los días ustedes puedan leer, escudriñar la palabra, hacer sus devocionales, anotar estas cosas que les salten más en su corazón o que tengan alguna duda. Las que son casadas, pues tener la oportunidad de platicar con el esposo, intercambiar ideas. Las que están solteras o son jóvenes, pues también estar escudriñando, leyendo la Biblia, porque tenemos el regalo más hermoso para nosotros. Tenemos la libertad en nuestro país de tener la Biblia en nuestras manos, tener muchas Biblias, poder ir a un parque y leer sin que nos corran, sin que nos metan a prisión. Somos tan bendecidos en México, a veces nos quejamos de muchas cosas, pero tenemos una gran bendición, que podemos tener nuestra Biblia, llevar a todos lados. Tenemos la bendición de tenerlo en el celular, y esto de verdad también debemos dar gracias al Señor. Hoy quiero seguir con el libro, voy a seguir con Salmos, más bien quiero seguir con el capítulo 39, y es nuevamente el rey David. Algo interesante es que en ocasiones podemos ver al salmista en diferentes situaciones, unas agradeciendo, otras en aflicción. Podemos encontrar algunas, por así decir, temporalidad, cuando era joven, cuando era más viejo. Gracias a Dios hay hermanos que están estudiando a profundidad cada libro, cada versículo, y en Salmos han ayudado para decir: este Salmo es en esta época donde David fue perseguido por Saúl, donde Absalón también lo persiguió, y cosas así podemos encontrar en los Salmos de David. Al igual que otros, no podemos encontrar una temporalidad o un suceso donde podamos decir: aquí David estaba siendo perseguido por X personas. Sabemos que David tuvo muchas situaciones de dificultad, pero lo que muchos historiadores en la Biblia dicen, que posiblemente este salmo es ya con un David maduro, un David más viejo. Y cuando lo leemos, el Salmo 39, podemos ver a un David frágil, a un David con un corazón derramado, sintiéndose pequeño. Y vamos a empezar con el versículo número 1 en adelante. Dice: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío fuere contra mí. Enmudecí con silencio, cállame aún respecto de lo bueno, y excitóse mi dolor. Y podemos ver cómo inicia David en una oración, controlándose, pidiendo a Dios, y es algo que yo creo que debemos reflejarlo en nuestra vida, porque dice: para no pecar con mi lengua, y habla de poner un freno en su boca. Cuando una persona pecadora, impía, está delante de él, contra él, porque David pasó mucho esto. Pero esto también se puede reflejar en mi vida. ¿Qué tanto estamos dispuestos a no pecar con nuestra lengua y a poner un freno cuando alguien está contra nosotros, cuando alguien nos ataca? Tenemos esta sabiduría, pedimos a Dios esto, que nos ayude a poner un freno a lo que vamos a decir, y David es lo que está solicitando y es lo que hace.
¿Cuántas veces no nos ha pasado, hermanas, que alguien nos agrede y en lugar de quedarnos callados, lo primero que hacemos es responder? Y a veces salen palabrotas de nuestra boca y estamos pecando porque en lugar de dar un buen testimonio a estas personas que nos puedan agredir o decirle cosas o confrontar a veces en situaciones en contra de nuestro Señor, nosotros luego contestamos y no ponemos un freno delante de las personas que nos están atacando. David dice en el verso 2, enmudecí con silencio, calléme aún respecto de lo bueno, dice, enmudecí con silencio y me quedé callado. Cuando la gente nos agrede es muy difícil esperar y quedarnos callados y enmudecer. Santiago, si tú has leído el libro, él menciona que es bueno el primero escuchar y luego hablar. Esto es algo que debemos llevar a la práctica y Santiago, lo estoy parafraseando, pero nos da esta exhortación que debemos nosotros callar, saber escuchar y después poder contestar. Enmudecí con silencio. Eso debemos estar haciendo cuando tengamos una situación difícil. También Santiago dice que nuestra lengua es el miembro más pequeño, pero difícil de controlar. Porque aquí también dice David en este versículo, y exitosa mi dolor, y luego dice el verso 3, enardecióse mi corazón dentro de mí, encendióse fuego en mi meditación. Y es algo que nos pasa. Cuando alguien nos está diciendo algo, se enardece el corazón, hay como si fuera fuego y quiere salir nuestra lengua y agredir. Y también Santiago menciona que nuestra lengua puede ser como un fuego que quema todo un bosque, es tan pequeña. Y pone ejemplos como el caballo que necesita ese freno, un caballo que va desbocado. Pone el ejemplo de un barco, el timón tan pequeño siendo algo tan grande, pero ese pequeño freno que es el timón, la dirección, puede parar un barco tan enorme y pone que esa lengua tan pequeña puede ser como un fuego ardiente, un fuego diabólico que pueda lastimar. Y es algo que nosotros debemos cuidar como lo está haciendo David, aun que nuestro corazón esté a punto, esté, como decimos en México, nos calentamos, nos encendemos, decimos nos calentamos plancha, ¿verdad? Cuando alguien nos dice algo, David dice, enmudecí, y habla de meditación, ahí habla de que debemos tener esa capacidad de que en el momento que estamos siendo agredidos o atacados, podamos meditar y no contestar rápidamente y no pecar. Y David también empieza a verse frágil. Dice, y así proferí con mi lengua, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanto sea la medida de mis días, sepa yo cuánto tengo de ser en el mundo. Más allá, David, de haber contestado, de haber agredido, David habla con Dios y lo que está diciendo este salmo, qué tan pequeño es David, qué tan menciona cuánto va a vivir. Y esto es algo que quiere representar como diciendo, nosotros somos tan pequeños delante de Dios. Dios tiene nuestra vida, porque también en Santiago, cuando tú lees, dice que nuestra vida es como un vapor. Y así somos pequeños delante de Dios. Y en lugar que David diera maldición o agrediera, medita y habla con Dios y se hace ver como alguien pequeño, alguien frágil. Luego dice el verso 5 en adelante, he aquí diste a mis días término corto. Y es de lo que te digo, hablando David, que él tenía y sabía que era pequeño, y mi edad es como nada delante de ti. Esa fragilidad con la que David, o esta poesía que está diciendo, yo no soy nada delante de ti, Señor. Todo lo que tengo es nada.
delante de ti. Y dice, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y dice Selah. Si está en tu Biblia, dice Selah. Y esto lo había comentado en otros salmos, es detente, pon una pausa, medita, date un espacio. Y debemos estar haciendo esto en nuestras vidas, estar viendo cómo estamos caminando, cómo estamos llevando en nuestra comunión con Dios, cómo estamos platicando con Él, nuestras acciones, y detenernos a meditar. Y está hablando de la vanidad del hombre. Y si tú lees Eclesiastés, todo el libro habla de que todo es vanidad para el hombre. Y David puede comprender esto porque David fue rey. David fue un hombre muy atractivo, tenía dones de tocar instrumentos de cuerda, venció a muchos hombres, tenía riquezas, pensando que este salmo es a una edad ya más viejo. David sabía que era la vanidad y por eso dice, ciertamente es completa vanidad todo al hombre. Y hoy en día pasa lo mismo. ¿Cuántos hombres están envanecidos en esa vanidad de los objetos, de las cosas, de su físico, de todo lo material? Dice, ciertamente en tinieblas anda el hombre, sigue diciendo David. Y sí, lo vemos, la vanidad y la gente está caminando en tinieblas porque no está buscando a Dios. Y nosotros, hermanas, estábamos en esa posición. Si tú eres cristiana y eres salva, y has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, nosotros caminábamos en tinieblas. Gracias al Señor, como vimos en el anterior salmo, Él es esa luz que nos alumbra. Ciertamente, dice David aquí, en vano se inquieta, junta y no sabe quién lo allegará. Habla de las riquezas, de gente que está acumulando y al final no disfruta todo lo que está juntando, todas estas cosas. La palabra de Dios menciona a este hombre que está en los graneros juntando mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero. Y un día su vida fue demandada por Dios. ¿Cuánta gente no trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja? Y todo es trabajo. Y ya cuando quiere disfrutar o está enfermo. Yo conocí el caso de un señor que trabajó toda su vida y todo lo que juntó nunca supo quién se lo quedó, y en este caso fue su familia y hasta se peleó por eso. Y es de lo que está hablando David, de este proceso de la vida del hombre sin Dios, que hay vanidad, que hay cosas que los inquietan para estar juntando dinero, riquezas, y muchas veces no van a saber quién lo va a disfrutar. Por eso también David menciona, o está esta palabra en la Biblia que dice Selah, tenemos que meditar. Y el verso 7 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Toma ese respiro y dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Vemos a un David frágil y hace esta pregunta. ¿Cuántas veces estamos así como David y dice, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué debo de esperar? Pero David siempre regresa al centro, que es su Dios. Y lo mismo debemos hacer nosotros como cristianos. En ese verso 7 dice, mi esperanza en ti está. ¡Wow! Increíble. Y nuestra esperanza está en Dios, está en el Señor Jesucristo, está en aquel que nos ha dado una libertad espiritual, una libertad en nuestros corazones, no importando el problema o la situación. Nuestra esperanza está en Dios, como lo menciona David. Luego en el verso 8 dice, líbrame de todas mis rebeliones, hablando de que David estaba en pecado y quería que Dios lo perdonara, lo librara. Dice, no me pongas por escarnio delante del insensato, no me pongas delante de gente que se burla, de gente necia. Y luego dice, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga.
De la guerra de tu mano soy consumido. Con castigo sobre el pecado corriges al hombre y haces consumirme como de polilla, y haces consumirse como de polilla su grandeza. Ciertamente vanidad es todo, hombre, Selah. Nuevamente aquí esta palabra para meditar, pero en los versos que acabamos de leer, David muestra que nosotros, en nuestra rebelión, en nuestro pecado, necesitamos ser corregidos. Y que aquí pone un ejemplo, dice, y haces consumirme como de polilla su grandeza, lo pequeños que somos delante de Dios. Y otra vez vuelve, ciertamente vanidad es todo, hombre. Nuevamente menciona esta parte, que todo lo que el hombre busca sin Dios es vanidad, que todo es para satisfacer lo que está en su corazón. Pero David está mostrándose frágil, está mostrándose que necesita que Dios lo corrija, que él es un pecador y que quiere que no lo ponga delante de estas personas que hacen escarnio, que se burlan, que humillan. Y otra vez nuevamente aparece la palabra Selah, detente, medita. Y esto debemos hacer nosotros. Y luego el 12 dice, oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles a mis lágrimas, porque soy peregrino, soy para contigo, y advenedizo como todos mis padres. Está hablando de que David se siente como un extranjero, se siente como un intruso, y mucha gente pasa esto. Cuando está en otro país, se siente, pues, de cierta forma discriminado, se siente en ocasiones como si estuvieran juzgándolo. Pero algo importante que está haciendo aquí David es, oye mi oración, oh Jehová, oh Dios, escucha mi clamor, escucha lo que me está sucediendo. Dice, no calles a mis lágrimas. David estaba sufriendo, estaba derramando su corazón, estaba llorando. Y luego dice que se siente como un extranjero en otra tierra. Y a veces sí pasa esto. Pero el final del versículo dice, déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Y está diciendo aquí, y tomaré fuerzas, lo mismo que debemos hacer en cada situación, en cada dificultad. Si estamos sintiéndonos en este momento como David, con lágrimas, clamando al Señor, pidiendo, escucha mi oración, solamente en Dios podemos tomar fuerzas. Solamente en Cristo Jesús podemos tener este ánimo nuevamente. Y podemos percibir en este salmo un quebrantamiento de David, una fragilidad que hay, pero también podemos ver cómo él pidió oración para controlar su lengua y no pecar. Y es algo que debemos aplicar en nuestra vida. Cuando leemos salmos, podemos ver que hombres también eran frágiles, que hombres piden a Dios, que piden en oración. Y esto es algo que nosotros, hermanas, debemos estar buscando cuando leemos su palabra. La Biblia dice que debemos edificarnos los unos a los otros. Y esto estamos buscando en este tiempo de lectura. Yo te sigo animando a que tú leas todo el capítulo, los demás salmos que no se tocan por el tiempo, pero nosotros lo podemos hacer en nuestro espacio, en ese tiempo que guardemos para el Señor. Considera esto. Dios te bendiga.